Que Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un privilegio, un honor nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Eh, Siempre es un privilegio poder hacerlo. Y doy gracias a Dios por eso. Y vamos a estar en la palabra hoy día en el libro de Marcos, pero antes quiero ponerme los lentes, porque sin los lentes no veo nada. Es increíble que con el pasar de los años uno tiene que depender un poco de los lentes. Yo la verdad que a partir de los 45 años se me empezó a cortar la vista y eso ya ha pasado unos añitos. Y resulta pero antes de eso yo tenía una muy buena vista, podía leer, podía tomar el flexómetro o el metro y empezar a ver los números, sacar medidas sin ningún problema. Pero como digo, de los 45 años para acá se me empezó a cortar la vista y tengo que depender de los lentes, si no, no veo nada. Y cuando yo me pongo los lentes, wow, que se haga la luz y la luz se hizo. Puedo ver tranquilamente. Y es maravilloso poder ver con claridad todas las cosas cuando ya uno con el tiempo. Hay personas que, por supuesto, tienen problemas de vista de nacimiento, otros lamentablemente nacen no videntes. Pero también me imagino las personas que en algún momento en su vida le regalaron unos lentes, ya sean organizaciones cristianas, organizaciones no cristianas, organizaciones de gobierno, en fin, cualquier organización que ha regalado lentes, especialmente en esos pueblos, en esas tribus, en esos lugares donde no abunda, ¿cierto?, los lentes, y cuando les pasan unos lentes, le hacen una prueba, le pasan los lentes y ellos ven, prácticamente salen corriendo de una, porque piensan a lo mejor que se lo van a quitar, en fin, salen corriendo y descubren un mundo de cosas que muchos de ellos habían dejado de ver por causa de la edad, otros por causa de alguna enfermedad no podían ver muy bien. Pero qué maravilloso es poder ver, en mi caso, poder ver con los lentes, ya que como digo, al sacármelo veo puras rayas, veo puras cosas borrosas así. Y entrando en materia, entrando en la palabra de Dios, yo quiero compartir con ustedes en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 hasta el versículo 26. Y justamente tiene que ver un poco con un milagro que hace Jesucristo con respecto a cuando sana a un ciego. Y vamos a ver y leer la escritura que dice así. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí podemos ver un milagro que hace Jesús, uno de los tantos milagros y otro milagro más que tiene que ver con darle la vista a un ciego. ¿Ya? Tenemos al ciego Bartimeo, tenemos a otros ciegos que Jesús sana, y aquí vemos este milagro que solamente está en el libro de Marcos. En ninguno de los otros libros, los otros evangelios, está este milagro. Y me imagino que Marcos recopiló toda una información que los apóstoles le estaban diciendo, porque recordemos que Marcos no fue uno de los 12 apóstoles, y él recopila y es el único que deja escrito esta historia. Y vamos a ver algunas cosas con respecto a esta historia, tres principalmente. Pero vamos a remontarnos un poco
a lo que pasaba en aquel tiempo, en aquella época, con respecto a la vista, ya que usaba yo el tema de los lentes y todo eso. En aquella época el tema de las enfermedades de la vista era muy tremenda. Abundaban los ciegos, había muchas personas ciegas por varias razones, quizás porque nacían ciegos, en el tiempo tuvieron alguna enfermedad, pero recordemos que en aquellos tiempos no había la tecnología de hoy, no había los oftalmólogos que hoy tenemos en esta época. Había una cosa muy importante, la falta de higiene, la limpieza principalmente en sus ojos. La gente podía tomar muchas cosas y se pasaba los dedos, las manos en sus ojos, y eso hacía que hubiera infecciones hasta el punto de acortarle la vista, hasta el punto de que habían esos mosquitos chiquititos que se van, están volando alrededor de una persona que tiene algo podrido o algo que está podrido, se juntaban esos mosquitos en esos ojos podridos. Entonces había una gran cantidad de personas con problemas a la vista. Y como dije, esta es la única parte que encontramos esta historia de este milagro que hizo Jesús. Pero vamos a ver algo interesante, ¿ya? Que dice la Escritura, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomándole la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Le sacó fuera de la aldea. Esto es interesante. Si nosotros nos ponemos a ver los otros milagros de Jesús, Jesús lo hacía ahí en el momento donde estaban las personas. En este caso, dice que lo sacó fuera de la aldea. Tenemos que recordar que los pueblitos, ¿cierto? En aquellos tiempos estaban rodeados por algunas murallas y tenían entradas en diferentes lugares. Y aquí podemos pensar bien por qué Jesús lo sacó de la aldea para hacer el milagro fuera de la aldea. Primero tenemos que ver que probablemente este ciego sí nació ciego. Este hombre sí nació ciego, como digo, de nacimiento. Ahora, Jesús tuvo mucha consideración con él, mucha consideración. Sabía Jesús la vida de este hombre, sabía todas sus cosas, sabía todo lo que pasaba con él, y quizás para este hombre iba a ser una gran sorpresa el de repente ver y encontrarse con toda la gente, con todos los colores, con todas las cosas que él nunca había visto, y quizás las emociones iban a ser muy fuertes. Y Jesús, conociéndolo a él, lo saca afuera de la aldea y le sana, hace el milagro, ya hace el milagro y le da la vista. Entonces, aquí podemos ver un hombre a Jesús con mucha consideración, ya mirando más allá de sus narices, más allá de la vida de esta persona. Así deberían ser los médicos también deberían ser así los profesores. Y hay profesores y hay médicos, pero son los grandes profesores y grandes médicos que logran llegar a hacer esto, de meterse más allá en la vida, en el caso del médico, en la vida de sus pacientes. Lamentablemente hoy uno va al médico, en algunas partes uno tiene que hacer filas, 3, 4 horas de fila, de espera para sacar un número, para que después uno esté sentado con el médico, lo mira un poquito, 5 minutos, una receta, fuera. Otro más, 5 minutos, una receta, fuera. Y así en el día tienen que tener una cantidad de pacientes dándole recetas y cosas así. Un gran médico mira más allá, va más allá como lo hizo Jesús. Jesús, viendo al ciego, prefirió sacarlo afuera y ahí hacer el milagro por consideración a él. Un gran médico literalmente simpatiza con él, sufre con el paciente, así como un gran profesor, un gran maestro. Va más allá de lo que en la vida del alumno. Se fija cuando el alumno está en tropiezos, en dificultades, cuando no puede salir adelante en sus materias.
El profesor, el gran profesor, el que se preocupa por la vida del alumno, va mucho más allá. Tiene una consideración con los alumnos. Se penetra en la vida del alumno cuando él está en tropiezos, en dificultades, como decía. Por eso Jesús es tan grande. Por eso Jesús es maravilloso. Porque Él mira más allá. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer como cristianos cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. De ir mucho más allá. No solamente tratar de compartir la palabra, que tengan el conocimiento, que acepten a Cristo, sino empatizar con ellos, ponerse en sus zapatos. Ojalá llorar, como dice la Escritura, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Y muchas personas están pasando muchas situaciones, más las que están muertas espiritualmente, las que aún no han tenido una relación con Jesús, que han cerrado su corazón, las puertas de su corazón a Jesús. Nosotros tenemos que estar, como lo hizo Jesús, yendo más allá, empatizando con las personas. Es una gran responsabilidad que tenemos en el compartir con las personas la palabra de Dios. Ir a sus problemas, meterse en los zapatos de ellos, tratar de pensar como ellos piensan. Cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor, cuando tenemos la oportunidad de ir y sacar las vendas espirituales negativas que les impiden buscar y encontrar a Jesús. Ahora Jesús también, si vemos aquí, seguimos leyendo la historia, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Fíjense bien lo que hace Jesús aquí. Jesús lo saca fuera de la aldea y le escupe en los ojos. Jesús, cuando enseñaba de una forma tan sencilla que todos pudieran entender, que todos pudieran comprender sus palabras. Y aquí Él hace algo, un acto tan sencillo de escupir a este ciego. Ahora, en aquella época había la costumbre de que, o la creencia, o la tradición de que de que la saliva tenía ciertos poderes curativos, ¿ya? Ciertos poderes curativos. Incluso no tenemos que irnos tan lejos. No tenemos que ir tan lejos. Hasta la época de hoy, cuando uno se pega en la mano, se pega un martillazo, ¿qué es lo primero que hace? Yo cuántas veces me he pegado, me he reventado estos dedos, y lo primero que hago, y uno se empieza a chupar el dedo. Cuando uno se corta y le sale sangre, ¿qué es lo que hace? Empieza a chuparse, se quema. Yo una vez cometí una tontera de meter mis dedos, estaba friendo papas fritas y no sé por qué quise sacar las papas fritas con el aceite hirviendo y lo saqué y se me hicieron una ampolla tremenda y lo primero que hice, chuparme los dedos. O sea, también en nuestra época podemos decir que la saliva tiene algo curativo, que la primera reacción cuando uno se pega en las manos es llevársela a la boca para que quizás calme el dolor. Entonces Jesús hace esta sanidad con algo que la gente conocía que era con la saliva y él escupe. Incluso el ciego también lo sabía, porque si él no lo hubiese sabido, le hubiese dicho a Jesús, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre estar escupiéndome en los ojos? Entonces, él calladito deja que Jesús continúe. Entonces Jesús le hizo esta sanidad de una forma sencilla, que los demás pudieran entender, incluso el ciego pudiera entender fácilmente lo que Jesús estaba haciendo con él. También nosotros, cuando queremos compartir la palabra del Señor, es muy importante querer hacerlo de una forma sencilla, en el sentido de que las personas que no tienen a Cristo, las personas que nunca han tenido una relación con Cristo, también puedan entenderlo sencillamente. Después, con el tiempo, el Señor se le va a ir mostrando, se le va a ir
presentando por medio de su Espíritu Santo y van a tener que ir aprendiendo mucho más cosas. Pero al principio tenemos que llevar el Evangelio, querer sacar las vendas espirituales de la vida de las personas de una forma sencilla, sin tanto preámbulos. No, Cristo murió, pero Cristo te ama, Cristo no le gusta el pecado que hay en ti, Cristo murió por ti en la cruz, Dios lo mandó, ahora tienes la oportunidad de ser un hijo de Dios, pero para ser un hijo de Dios tienes que tomar una decisión definitiva. A veces queremos enseñarle a las personas cuando recién están en los primeros estudios, unas cosas tan tremendas, a veces llegamos a hablar hasta del Apocalipsis y de otras cosas, cuando una persona necesita cosas sencillas, cuando está muerta espiritualmente y recién estamos compartiendo con ellos. Entonces, tenemos esta otra cosa que es predicar el Evangelio de una forma sencilla a las personas. Y tenemos una tercera cosa que vemos aquí, ¿ya? Que dice después, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este pasaje es único. Es único. ¿En qué sentido este pasaje de Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26, que es el único milagro que se hizo gradualmente? Es el único milagro que se hizo en partes. Jesús cuando hacía un milagro lo hacía rápido en el momento. Sanaba al paralítico, al otro ciego, aquí. Incluso con el solo hecho de tocar su manto salía poder sanador de él y aquella mujer fue sanada. Pero en este caso fue en dos partes que Jesús hace el milagro. Primero, cuando le escupe, le pone las manos y le dice, ¿ves algo? Sí, veo a los hombres caminando como árboles. Y entonces, pero borrosos. Y después Jesús le vuelve a tapar los ojos con las manos y ahí recién hace la sanidad. Yo tengo un tío que se llama Arturo y este tío hace unos años atrás me preguntó y me dijo, Marcelo, ¿todavía vas a la iglesia? Sí, todavía voy a la iglesia. Y él me dice, hoy sabes que yo estoy yendo a una iglesia, me están invitando a una iglesia y estoy aprendiendo unas cosas, estoy pero poco a poco aprendiendo cosas que yo no tenía idea, cosas que estaban ahí, que yo creía que son mentiras, pero yo siempre pensé que eran verdad y me han estado enseñando la Biblia y me he encontrado con un mundo de maravillas. Nosotros, cuando también queremos predicar el Evangelio, también tenemos que hacerlo de una forma donde vayamos gradualmente compartiendo con las personas. A veces cometemos el error por el hecho de querer que la iglesia vengan muchas personas, que la iglesia esté llena. Pensamos que la meta de la persona que no tiene a Cristo es que conozca a Cristo, que se bautice, que se congregue, y ese es el final de su carrera. Y a veces estamos tan apurados para que las personas conozcan a Cristo que se nos olvida después que hay que seguir trabajando en sus vidas, que hay que seguir compartiendo en sus vidas, que hay que seguir, ¿cierto?, sacando las vendas espirituales que tiene esta persona. Una persona no puede cambiar de la noche a la mañana. Mi tío me decía que él estaba descubriendo todos los días que iba a la iglesia algo nuevo. También nosotros, al compartir la palabra de Dios, tenemos que hacerlo gradualmente, poco a poco, para que la persona vaya todos los días experimentando pequeños milagros que Dios quiere hacer en sus vidas. Así como en este caso de este ciego, que Jesús no le hizo un milagro de una sola vez, sino en dos partes. En dos partes. El final de una persona que no tiene a Cristo, que recién empieza, no es el hecho que ya llega a una iglesia que aceptó a Cristo. Recién es el comienzo de esta carrera. Recién es el comienzo de buscar, de
de experimentar una experiencia hermosa con el Señor. Recién es el comienzo de vivir una vida libre en Cristo, libre de culpas. Es el comienzo de una vida llena de bendiciones y pequeños milagros que Dios quiere hacer en su vida. Ahora, hay personas que sí pueden aceptar al Señor y rápidamente entienden el propósito y el plan de Dios. Entienden los misterios de Dios, entienden lo que hizo Jesucristo. Por ejemplo, en el caso mío, yo cuando me hice cristiano a los 20 años, no pasó mucho tiempo y entendí lo que Dios quería para mí. Pero 30 años después, Dios sigue obrando en mi vida y haciendo esos pequeños milagros. Yo puedo vivir 100 años, todos podemos vivir 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, pero siempre tenemos que dejar que Dios paulatinamente vaya haciendo esos pequeños milagros en nuestras vidas. Y es aquí donde yo quiero animarnos a todos nosotros, animar a la iglesia, animarnos unos a otros. Que cuando compartimos la palabra del Señor, tenemos que hacerlo como Jesús nos da en este ejemplo. Tener consideración con las personas, meterse en el zapato de las personas, llorar cuando están llorando, reír cuando ríen, ir más allá de que solamente compartir la palabra y que conozcan a Cristo. Con un mensaje sencillo, con un mensaje donde la gente pueda entender lo que hizo Jesús y para finalizar, dejar que Dios vaya obrando en la vida de la persona. Que recordemos que el crecimiento no lo hacemos nosotros en la vida de la persona, el crecimiento lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de seguir, a pesar de la pandemia, seguir predicando la palabra del Señor, pero dejemos que Él le saque las vendas a los que no tienen a Cristo y que nos siga Él siga haciendo en nosotros esos pequeños milagros. Que Dios les bendiga y quiero orar para ustedes, mis hermanos. Jesús Santo, Jesús bueno, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Dios, porque tú todos los días, del momento que tocaste nuestros corazones, tú estás haciendo pequeños milagros, nos estás renovando, nos estás cambiando para llegar a ser a tu imagen. Señor Jesús, guíanos para poder compartir un evangelio sencillo que llegue al corazón de las personas. Guíanos, Señor, para que podamos empatizar con las personas, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Señor Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre.
vamos